Hola, en este video voy a explicar el funcionamiento del juego Piedra, Papel, Tijera, Lagarto y Spock, y también voy a mostrar cómo se implementó su lógica en varios lenguajes de programación, y voy a explicar el código en detalle con el archivo de Python corriendo en un Jupyter Notebook. La idea del programa es leer las jugadas de dos jugadores y decidir quién gana cada ronda según las reglas de este juego, y al final indicar quién gana más partidas y quién ganó pues todo el juego. Primero voy a explicar las reglas del juego. Este juego es una versión ampliada del tradicional piedra, papel o tijera, pero en vez de tener pues solo tres opciones tenemos cinco: la piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, y cada opción le gana a dos otras opciones y pierde contra otras dos. Por ejemplo, tijera le gana a papel y a lagarto, papel le gana a piedra y a Spock, piedra le gana a tijera y lagarto, lagarto le gana a Spock y papel, Spock le gana a tijera y piedra. Si los dos jugadores pues eligen la misma opción, entonces hay empate. El programa trabaja con un archivo que llamé jugadas y es en formato TXT para tener texto plano. Dentro de este archivo, cada línea representa una ronda del juego y tiene el siguiente formato. Entonces vemos como una pareja de palabras, que esto significa que el jugador, por ejemplo, el jugador 1 eligió piedra y el jugador 2 eligió tijera. El programa va a leer cada línea del archivo, extrae las dos jugadas, las valida, determina el jugador de la ronda y va sumando los puntos. Voy a seguir con la explicación general del código. El programa lo dividí en cuatro partes principales: una función para extraer las jugadas de cada línea del texto, una función para validar si la jugada existe dentro de las permitidas, una función para decidir el ganador de cada ronda y una función principal que coordina todo este proceso. Entonces empecemos con la opción de extraer jugadas. Acá vemos la declaración de la función. Primero se eliminan los espacios en blanco al inicio y al final de la línea con punto strip. Esto evita errores por espacios innecesarios. Después tenemos el if, no, start with y end with. Pues entonces se valida que estas líneas tengan el formato esperado. Si no cumple, entonces la función retorna no, lo que indica que pues esta línea no va a ser válida. Pues con esta línea de quitar paréntesis, por ejemplo, si la línea era, vamos acá, piedra y tijera, entonces después de esta instrucción solo queda piedra y tijera solitas, sin los paréntesis, quedaría solamente lo que está entre comillas. Después se separa la línea con punto split, usamos la coma como el separador, y así tenemos pues las dos partes de la jugada, la del jugador 1 y del jugador 2. Después validamos que esta longitud, o sea, porque esto retorna una lista, entonces verificamos que sea exactamente 2. Si no es 2, entonces también se considera inválida. Después, con estas dos líneas se limpian los espacios que eliminan las comillas dobles. Se deja solo el nombre de la jugada y se retorna pues la jugada 1 y la jugada 2. Después seguimos con la función es jugada válida, entonces verificamos que las jugadas que retornamos acá pues estén dentro de esta lista. Después la de determinar ganador. Entonces, primero el programa valida que ambas jugadas sean correctas. Una no es válida, entonces retorna -1. Después validamos si los jugadores eligieron la misma opción. Y si esto pasa, entonces retorna 0, lo que significa en este caso empate. Después tenemos un bloque. Estas son las reglas del juego para el jugador 1. Aquí se pregunta si se cumple alguna de las combinaciones en las que ganaría el jugador 1. Bueno, por ejemplo, si el jugador 1 eligió tijera y el jugador 2 eligió papel o lagarto. Si el jugador 1 eligió papel y el jugador 2 eligió piedra o Spock. Y pues así con las demás, de forma que él pueda ganar, para no tener que validar los dos casos del jugador 1 cuando ganaría y el jugador 2. Simplemente nos centramos en un camino. Si se cumple entonces cualquiera de estas, entonces se retorna 1. Y en caso contrario, se retorna 2. Esto quiere decir pues el retorno 1 que ganó el jugador 1, el retorno 2 que gana el jugador 2. Y ahora iniciamos el nombre del archivo como una variable. Iniciamos los puntos del jugador 1, del jugador 2 y también el número de ronda. Con el bloque de with open abrimos el archivo txt. Usamos un try para manejar el error. Esto permite que se abra pues, este archivo de manera segura. Después con el for, acá, entonces el programa recorre el archivo línea por línea. Y si una línea está vacía, entonces lo ignora con el continue. Y sigue con la siguiente línea. Después con jugadas, extraer jugadas. Aquí se intenta extraer las jugadas línea por línea. Y si la función que teníamos antes devuelve el none, entonces significa que no tenía el formato correcto. Y el programa va a mostrar un mensaje diciendo esto, aumenta el número de la ronda y también sigue con la otra línea. Después hacemos el punto lower para las jugadas, para normalizarlas. Por si tiene alguna letra mayúscula, por ejemplo, normalmente se tiene la primera en mayúscula o hay algún error y alguna de las otras letras es mayúscula, entonces se normaliza todo esto a minúscula. Después con el resultado igual determinar ganador. En esta línea se llama la función para saber si la ronda termina en empate o con alguno de los dos jugadores ganando, o si hay una jugada inválida. Después entonces con el print acá ronda, número de ronda, pues vamos llevando la cuenta de en qué ronda vamos. Y con este bloque de acá se evalúa si es 0, entonces pues se imprime que es empate. Si es 1, entonces gana el jugador 1 y se suma el punto al jugador 1 con este aumentador. El 2, lo mismo que ganó el jugador 2 y se hace el aumento. Después acá, bueno, simplemente tenemos un separador para que se vea un poquito más ordenado en la salida. Y acá entonces el marcador final para ver cuántos puntos vamos acumulados. Cuando el archivo ya se termina de leer, el programa muestra pues el marcador final
y va a decirnos si el ganador pues, es el jugador 1, el 2 o si hay un empate. Después en las líneas de las excepciones, entonces estas líneas sirven para manejar errores. De pronto si el archivo no existe, se muestra pues el error específico y si ocurre algún otro error, entonces también imprime este error. Pues en conclusión, pues este código permitió automatizar el resultado de varias rondas de este juego, que es complicado. Su lógica se basa en validar la entrada, comparar las jugadas que se tienen según las reglas, sumar puntos y determinar el ganador final. También el código utiliza una función para organizar mejor el problema, facilita la lectura y también pues, el mantenimiento. Voy a seguir con la ejecución de todos. Esto ya estaba corrido, pero voy a ejecutarla desde cero. Acá damos run all y acá mi entorno de Python. Listo, y acá corre todo. Entonces, por ejemplo, acá jugador 1 juega piedra, jugador 2 tijera, entonces gana el jugador 1. Así en todas las rondas. Y en el marcador final se tiene que el jugador 1 ganó 3 partidas y el jugador 2 ganó 2, entonces pues gana el jugador 1. Y voy a mostrar la ejecución con los otros que se pedían en el trabajo. Entonces empecemos con dev C++. Acá se tiene el mismo código, la misma estructura, pero pues en C++. Para esto tenemos que darle ejecutar y compilar y correr porque C++ es compilado. Y acá tenemos con el mismo TXT, pues tenemos el mismo resultado. Acá se ejecutó en una terminal. Después en Java nos pedían con NetBeans, este es un poquito viejito, pero funciona igual. Acá simplemente lo que hice fue correr el programa desde mi carpeta del proyecto y acá tenemos exactamente el mismo resultado con el jugador 1 y 2 y el mismo TXT. El siguiente, bueno, Python ya lo mostré y el siguiente sería PHP con SAMP. SAMP lo tenía acá, acá ya tenía activo Apache. MySQL no vi la necesidad de activarlo, ni un otro servicio. Entonces vamos a Sublime Text y acá tenemos el mismo código. No pude sacar una terminal integrada, entonces me tocó desde PowerShell. Acá pues llamamos a SAMP y el nombre del archivo y volvemos a ejecutar el mismo con el mismo TXT y los resultados de cada ronda y el final del resultado. Esto sería todo por este video. Muchas gracias.